¿Qué tal, mis queridos niños? Hoy veremos una nueva clase de ciencias naturales. El clima, elementos y factores. El clima es el conjunto de interacciones entre elementos atmosféricos y factores geográficos ambientales. Los elementos del clima son la presión atmosférica, la humedad ambiental, las precipitaciones, la temperatura y el viento. Vamos a hablar de la diferencia entre el clima y el tiempo atmosférico. El clima es un término general para el conjunto de valores meteorológicos promedio de una determinada zona geográfica, que han sido recolectados durante meses, años o décadas de investigación. Por ejemplo, el clima en la ciudad de Puyo es cálido, húmedo, mientras que el tiempo atmosférico se refiere a cambios en la atmósfera en el transcurso de horas y días como máximo. Aquí observamos una imagen entre el clima y el tiempo atmosférico. Podemos observar este dibujo donde nos indica cada una de las partes del clima, los elementos climáticos y los factores del clima. Tenemos este hábitat muy explicativo, donde vemos la presión atmosférica, temperatura, la evaporación, cómo se realiza, la altitud de las montañas, la cobertura vegetal, la latitud, entre otros. Vamos a estudiar los elementos del clima y tenemos la presión atmosférica. Es una mezcla de gases. Partiendo de este criterio, todo gas tiene masa. Si esta masa es atraída por la fuerza de gravedad, tendrá un peso. La acción del peso atmosférico sobre un lugar es la presión atmosférica. Las ciudades que están en zonas bajas o a nivel del mar tienen mayor presión atmosférica que las ciudades que se encuentran en la altura. Esto se debe a que el grosor de la capa atmosférica es mayor en lugares bajos. A mayor altura de una población, menor será la presión atmosférica. Por eso, el ser humano se adapta a vivir hasta los 3.000 metros de altitud. Muy pocos poblados superan este límite. La razón es que a mayor altura la presión será menor, aún por la delgadez de la capa respirable de aire, lo que produce dificultades para respirar. La presión atmosférica se mide con el barómetro y la unidad de medida de presión se llama pascal. Otra unidad conocida es la atmósfera. Aquí observamos el barómetro como da vuelta. También tenemos una imagen de la presión en la cumbre del monte Everest. Observamos que está, mire, desde la parte baja hasta la parte alta. Continuamos con la temperatura. La temperatura es el grado de calor relativo que existe en un lugar. Se dice relativo pues siempre hemos de comparar con otros lugares que tienen mayor calor o menor calor. Además, tiene que ver con el grado de calor en el que nos sentimos cómodos. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, para estudiar, para jugar, es decir, para realizar las diferentes actividades. Este parámetro está entre los rangos de 14 grados centígrados a 28 grados centígrados. La temperatura se mide con el termómetro. Este puede ser analógico, mecánico o digital. Aquí observamos nosotros una imagen del termómetro. La humedad ambiental corresponde a la cantidad de vapor de agua presente en el aire de una localidad. Un valor adecuado está entre los 40% a 70% de humedad. La humedad ambiental proviene de la evaporación de agua de océanos, lagos y ríos. Los valores extremos producen deshidratación y no ayudan al desarrollo de la vida, mientras que demasiada humedad provoca el desarrollo de mojos, microorganismos y parásitos. Tenemos nosotros una imagen aquí que es el higrorómetro. Con este aparatito que nosotros vemos aquí se mide la humedad con el higrómetro. El viento, como todos conocemos, el viento lo tenemos a nuestro alrededor. El viento es el movimiento de aire en la atmósfera debido a factores como la diferencia en la temperatura atmosférica, los cambios en la presión atmosférica, el movimiento de rotación de la Tierra. También cuando la fuerza con la que se mueve el aire es muy alta, el viento se torna rápido y destructivo. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener muchos problemas cuando han habido huracanes, en otros países ciclones, tornados y tifones,
con la fuerza, con la gravedad que tienen ellos, van destruyendo todo lo que encuentran en el paso, es decir, casas, edificios, los carros se los van llevando, etc. La dirección del viento y su intensidad se mide con el anemómetro, como observamos en esta imagen. Las precipitaciones es la cantidad de agua que cae en una zona. Se considera para el cálculo de este valor a la llovizna, la lluvia, la nieve y el granizo. Los meteorólogos utilizan envases que recogen el agua del día, es decir, envases muchas veces que tienen ellos acondicionados. ¿Para qué? Para anotar los datos, luego los suman en el transcurso del mes y poder saber cómo están las precipitaciones. El aparato utilizado para estas medidas se conoce como pluviómetro y lo observamos aquí.